Hay una palabra importante que la vimos en la clase pasada. Dice, lo cual agradó a Dios permitir, conforme a su sabio y santo consejo, habiéndose propuesto ordenarlo por su propia gloria. Y quiero aclarar algo, me imagino que en la clase pasada ya debe haber quedado claro. Y es que esta palabra agradó, no es que Dios se haya agradado del efecto del pecado, sino que todo salió conforme Él lo había ordenado. Y ahí vemos que aún el desastre más grande que sucedió en la humanidad, que fue el pecado de Adán y Eva, Dios lo tenía controlado. O sea, la mano de Dios no se escapa absolutamente de nada, y esto lo hemos visto cuando estudiamos el decreto de Dios, la providencia de Dios. Bueno, ya entrando en el objetivo de hoy, vamos a estar viendo este segundo párrafo y vamos a ver 5 efectos de la caída del hombre. Vamos a estar viendo, como dice la confesión de fe, dice, nuestros primeros padres por este pecado cayeron de su justicia original y de su comunión con Dios, y nosotros en ellos, por lo cual la muerte sobrevino a todos, viniendo a estar todos muertos en pecado y enteramente corrompidos en todas las facultades y partes del alma y del cuerpo. Bueno, vamos a estar viendo entonces cuáles son estos 5 efectos que provocó la caída del hombre. Y el primero es que, si lo vemos en la primera y segunda oración, vemos que la pérdida de la justicia original. O sea, nosotros, esa pérdida creacional, esa pérdida de esa justicia que Dios puso en nosotros desde la creación, esa la perdimos. Vamos a ver como segundo efecto la pérdida de la comunión con Dios, que lo encontramos también en la segunda oración. Vamos a ver la muerte física. Vamos a estar viendo como cuarto efecto la muerte espiritual. Y como quinto vamos a estar viendo la corrupción de todas las facultades y partes del alma y del cuerpo. Y esto lo llaman los autores de la confesión de fe, como también las doctrinas de la gracia, la depravación total del hombre. Entonces, ¿y qué es lo que viene queriendo decir inicialmente la depravación, la corrupción total del hombre? Eso lo vamos a estar viendo en la última parte ya de este párrafo. Bueno, lo primero vamos a estar viendo es la pérdida de la justicia original. Y esto lo podemos ver en el mismo versículo de Eclesiastés capítulo 7, versículo 29. Y algún hermano que lo tenga, por favor, si puede compartir la lectura. Eclesiastés capítulo 7, versículo 29. Bueno, aquí lo tengo. Dice, he aquí solamente he hallado que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Y es que hay que entender algo, hermano. En la caída, nosotros perdimos inicialmente esa justicia, ese anhelo por naturaleza de hacer el bien. Por eso es que nosotros venimos ahora a corrupción, y es que todas las cosas que hizo Adán y Eva por generación ordinaria, ya nosotros heredamos esa característica. ¿Y qué me estoy refiriendo con generación ordinaria? Es el evento normal de el embarazo de Eva, y ya la creación, la imagen de Dios en el hombre, en Dios en el hombre, ya no va a ser heredada en el sentido como Dios nos hizo a santos, Adán y Eva, sino que ya nosotros empezamos a heredar ¿qué? El pecado de Adán y Eva. Y quiero estar claro con esto, no quiero confundirlo. No es que nosotros no llevemos en este momento la imagen de Dios. Nosotros seguimos siendo imagen de Dios. Ahora, heredamos por generación ordinaria
el pecado de Adán y Eva. Y esto vamos a estarlo viendo también más adelante de por qué si Adán y Eva pecaron, entonces nosotros tenemos que cargar con eso. Ya lo veremos más adelante. Ahora, lo que quiero situar es, este primer punto es la pérdida de la justicia y original. Y es que esto no quiere decir que Adán era una persona sin mente, sino que en él había toda limpieza de espíritu, al igual que tampoco había ninguna culpabilidad en él. Y entonces, hasta que él buscó voluntariamente la perversión. El hombre peca, también viene a cuenta de que por la transgresión de Eva es quien peca primero y incurre en transgresión Adán. Ahora, vemos entonces que esa depravación, ¿por qué es que se pasa a nosotros? Es que ellos eran en ese momento la cabeza federal. Adán era la cabeza federal. ¿Y qué me estoy refiriendo con esto? Él era la representación de la raza humana por creación de Dios. Así que todo consejo, todo acto que hacía Adán y Eva iba a repercutir en toda la creación. Por eso es que nosotros heredamos eso. Eso es como en un partido de fútbol, cometen una falta, ¿van los 11 a tirar el penal? No, va uno en representación del equipo. Pero hubo un tremendo problema. Ese que va a representar al equipo para tirar el penal, lo falla. Por ende, el equipo pierde. Ahora, si vemos entonces quién perdió, ¿el que tiró el penal o el equipo? El equipo. Entonces, nosotros por esa pérdida en el Edén, venimos a heredar las consecuencias de la derrota de ese partido. Nosotros también perdimos en el Edén. Pero, como veremos más adelante, en un texto de Romanos dice que así como en Adán todos pecaron, en Cristo tenemos también redención. Y siempre va a ser reiterativo, hermano, de la importancia, de la necesidad que tenía Cristo de morir en la cruz. Y lo vimos, y le doy gracias a Dios porque realmente el miércoles tuvimos la clase del estudio bíblico tocando específicamente todo lo que conllevó a la crucifixión de Cristo, y no solamente quedó en que Cristo tenía que morir en la cruz, sino ese sufrimiento que llevó a cabo Cristo, porque era lo que merecíamos nosotros, cargado en la persona de Cristo, para satisfacer así la ira del Padre. Y eso lo vimos, realmente nos gozamos mucho con los estudios del hermano Paul Washer. Ahora, vamos a buscar, hermanos, Romanos 5, versículo 12. Romanos 5, versículo 12. Y aquí vamos a estar viendo entonces esta pérdida original de la justicia. Sí, hermano, léalo, por favor. Romanos 5:2. Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre y por medio del pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. Exactamente. Ahí vemos, aquí estoy separándolos por 5 puntos, como habíamos dicho, 5 efectos, pero es que están muy ligados unos con otros. Es muy difícil lograr tocar un efecto de la caída sin que se mezcle el otro. Y aquí estamos viendo no solamente en la caída la pérdida de la justicia, sino la transferencia de la muerte y el pecado hacia todas sus criaturas. Como vemos el texto, Romanos 5 dice, por tanto, como el pecado entró por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y quiero dejar algo claro, hermano. Porque muchas veces, como hemos explicado
ahora de que, ¿por qué por la culpa de uno yo tengo que pagar? Y es que el ser la cabeza representante, heredamos ese pecado. Pero nosotros pecamos, uno, porque tenemos la naturaleza pecaminosa y dos, porque hacemos uso de esa naturaleza. O sea, nosotros pecamos porque pecamos. Pecamos porque voluntariamente anhelamos más el mal que el bien. De hecho, en Juan, el mismo apóstol Juan dice, por cuanto dice, la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más la ¿qué? Más las tinieblas que la luz. O sea, ahí no estamos viendo una inclinación del hombre, una guerra en él querer hacer el bien, pero el mal lo vence. No, ellos amaron más las tinieblas. Ellos amaron más lo mal hecho. Aún vemos en Génesis capítulo 6, versículo 5, y dice que Dios vio. Y vamos a buscar Génesis capítulo 6, versículo 5, estamos hablando desde el inicio. Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos eran de continuo solamente al mal. Y aquí hay dos características principales de la condición del hombre. Que sus pensamientos eran ¿qué? Continuo, no se desviaban. ¿A qué dirección? Solamente al mal. Mi hermano, la herencia del pecado, de la caída de Adán y Eva en nosotros ha sido catastrófica. No hay quien haga el bien, no hay ni siquiera uno, no hay quien busque a Dios. Y ese texto lo vamos a estar viendo en Romanos, donde hace todo un despliegue de nuestras características humanas y viendo que no somos buenos. Para nada somos buenos. La condición en la cual nos dejó el pecado es única y exclusivamente para condenación y muerte. Pero lo bueno, hermano, es que la película no se acabó en un desastre. Y vamos a ver más adelante que el bueno, el héroe, muriendo en la cruz del Calvario, derramando su sangre, siendo perforado, siendo afligido, Él nos ha llamado de muerte a vida. Pero bueno, ese es solamente el avance. Vamos a seguir viendo la triste historia, pero muy real, que tenemos que enfrentar todos nosotros. Y es que para nosotros poder amar más a Dios, debemos conocernos a nosotros mismos. Y es por eso que el Evangelio arranca primeramente con ¿qué? Con una mala noticia. Todos hemos caído en pecado. Pero la buena noticia es que por uno heredamos el pecado, pero por uno también somos salvados. Pero bueno, vamos a seguir viendo las consecuencias. Es que no me gusta ver tampoco que todas las caras de que todo es triste. No, en Cristo tenemos victoria, hermano. Pero es una realidad de lo que estamos viendo, es que la característica de nosotros es terrible sin Cristo. Es terrible vivir sin Cristo. Seguimos viendo, ya hemos visto la pérdida de la justicia original, o sea, no hay nada bueno que pueda ser tomado en cuenta por Dios porque nuestros pensamientos, la dirección de nuestros pensamientos es de continuo y solamente al mal. Al haber quebrado eso, ¿qué pasa también? La segunda causa que habíamos visto, que perdemos la segunda oración del segundo párrafo, por favor, alguien que me comparta conmigo. Dice, nuestros primeros padres por este pecado cayeron de su justicia original y de su comunión con Dios. Hermano, Dios no tolera el pecado. Y eso lo podemos ver en la cruz del Calvario cuando el mismo Dios le dio la cara a su Hijo. Y el mismo Cristo dijo, Elí, Elí, lama sabactami, que quiere decir, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué? Porque en Cristo estaba cargando todo el peso del pecado de los que iba a salvar y Dios no tiene comunión con el pecado. Es una realidad. Entonces, esa pérdida de la comunión como segundo efecto lo podemos ver en Génesis capítulo 3, 22 al 24. Sí, mano. Génesis 3, del 22 al 24. Uh-huh. La justicia
Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Mi hermana, era Génesis 3 del 22 al 24. Sí, Génesis 3 del 22 al 24. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Hecho pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Excepto ahí, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo ese divorcio espiritual entre Dios y su creación, entre Dios y el hombre, exactamente, entre el hombre y la mujer. Y es que Dios tuvo que expulsarlo del paraíso porque Dios en él no puede habitar la maldad. Dios tuvo que expulsarlo de ese paraíso. Y es que la palabra Edén significa total felicidad. Lo que perdimos nosotros por Adán en el Edén fue la total y completa paz. Por eso es que nosotros necesitamos imperiosamente venir a los pies de Cristo para volver a rescatar por su sangre lo que perdimos en el Edén. Entonces, en esa comunión perdida con Dios trajo un tercer efecto, y es que aparte del pecado, dice, por un hombre entró el pecado y por el pecado que entró la muerte. Y ahí estamos viendo no solamente la muerte física, sino también la muerte espiritual. Y esto, hermano, es importante que lo veamos porque ¿desde cuándo nosotros somos dignos de muerte? Desde la caída, pero en nosotros, desde el vientre de nuestras madres. Si no fuera así, no sufríamos pérdidas de los niños recién nacidos. ¿Y eso qué quiere decir? Que aún la muerte está presente en ellos. ¿Por qué? Porque en ellos también está tristemente la naturaleza de una raza caída. Sino, de hecho, eso es lo que marca la diferencia entre la santidad y el pecado, la muerte. Cristo sufrió la muerte, pero la muerte no pudo retenerlo. ¿Por qué? Porque en Cristo no hubo pecado. El infierno no pudo retenerlo, la muerte, el Hades no pudo retenerlo, porque Él no estaba pagando por sus culpas, estaba pagando por nuestras culpas. Y ahí es la gran diferencia. Y eso es por eso es que también vemos que los niños, y esto es una idea que siempre se ha sembrado desde la Iglesia Católica, ha sembrado de que no, los niños son angelitos. Si los niños fueran angelitos, no murieran, hermanos. Esos niños recién nacidos también necesitan a un Salvador, y este es el Señor Jesucristo. Ellos también lo necesitan, porque en ellos está viviendo, aunque ellos no están haciendo uso de su naturaleza, pero en ellos está la naturaleza caída. Esos berrinches que dan los niños, cuando tú no le quieres dar, cuando ellos quieren tener algo y tú no se los das, no es una manifestación gloriosa de la creación de Dios. Ese es su pecado. Y gracias a Dios que lo da en una porción diminuta que podamos nosotros darle una dirección a su pecado. Porque si tuvieran nuestra estatura y nuestro peso, nos despedazarían. Eso es lo que son los niños, hermano. Lo que gracias a Dios, Señor, lo pone para que nosotros, ¿qué? Moldeemos ese carácter. Pero en ellos está tanto pecado como nosotros. Lo que pasa es, como hemos dicho,
en niños tan pequeñitos no han hecho todavía ese uso extremo de su naturaleza caída, como lo hacemos nosotros los adultos. Pero en ellos está presente eso. O sea, vemos la pérdida original de la justicia. Ya no anhelamos las cosas buenas de Dios, anhelamos lo malo. Vemos, eso es una consecuencia de la comunión rota con Dios, como lo vemos, con los autores de la confesión de fe, sino también vemos que la muerte física. Y dice que ya está establecido debido a este pecado que todo ser humano muera y después de la muerte, el juicio. Dice, está establecido, es algo que ya está. Y vemos, y como vimos en capítulos anteriores, vemos que esto es algo que no se le fue de la mano a Dios, sino que Dios controló todo momento. Y eso nos puede parecer algo como un Dios tan bueno y tan santo ha permitido el pecado. Y es que, como hemos estudiado otras veces, que Dios no permite el pecado por ser pecado a sí mismo, sino que Dios permite esa acción porque detrás viene un bien mayor. Y hemos visto varios ejemplos del cual no me gustaría traer aquí ahora porque si no vamos a extendernos demasiado. Ahora, no solamente entonces vemos la muerte física, sino que también vemos la muerte espiritual. Y es que, hermano, el pecado y la muerte entró a toda la raza humana porque la cabeza federal, Adán, nos falló. Pero eso no quiere decir, hermano, que nosotros estamos siendo culpados inocentemente, sino que estamos también nosotros haciendo uso de esa naturaleza pecaminosa conforme a nuestra naturaleza y pecamos voluntariamente contra Dios porque también tenemos esa naturaleza. Pero no tenemos nada en nosotros que nos está forzando a quebrar a Dios. Es nuestros impulsos que están torcidos desde nacimiento y entonces por eso es que nosotros quebrantamos la ley de Dios. Ahora, hermano, de hecho, por eso es que nosotros tenemos no solamente la inclinación de venir al mal, sino que todas nuestras, como dice la confesión de fe, sino que todo nuestro pensamiento y todas nuestras facultades, tanto parte del alma y del cuerpo, están como completamente corrompidas. O sea, la condición que tenemos nosotros, hermano, es que si Cristo no nos salva, nosotros no podemos venir a Él. De hecho, el mismo Cristo se lo dijo a los fariseos, ustedes no quieren venir a mí y ser salvos. Nosotros anhelamos más que las tinieblas que la luz. En Génesis, nuestra inclinación en nuestros pensamientos son más para la depravación que para hacer la voluntad de Dios. En el texto de Jeremías, capítulo 17, versículo 9, ¿qué encontramos? Un texto muy famoso, que mucha gente le decimos, sigue el consejo de tu corazón. ¿Eso está bueno o está malo? ¿Qué dice el texto? Jeremías 17, versículo 9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Quién le va a hacer caso después de la revelación de Dios, de nuestra característica, de nuestros corazones, de nuestra inclinación, a ese consejo de sigue el impulso de tu corazón? Suena muy romántico, pero vas románticamente para el infierno. Esa es la realidad. Dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Hermano, ¿tú piensas que tú te vas a sentir bien en comunión con Dios esperando a que tu corazón esté acorde y alegre para traerte a la iglesia? ¡No!
Tu corazón quiere ponerte lejos de la iglesia. Tu corazón quiere alejarte de la palabra de Dios. Tu corazón quiere alejarte de todo lo que espiritualmente te llega a Dios. Si no fuera por el rescate eficaz que Dios hizo en la cruz del Calvario y que fue imputado en tu corazón, tú anhelaras constantemente ir en contra de Dios. De hecho, el remanente que queda en nosotros es lo que hace que nosotros caigamos y tengamos que venir en arrepentimiento a Dios. No piense que lo que tenemos dentro de nosotros, nuestros sentimientos, son buenos. ¡Wow! ¡Qué bien! Mi corazón, estoy alegre porque mi corazón me quiere llevar a la iglesia. No, es Dios que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Cuántas veces domingo en la mañana lo que menos tú quieres es orar? ¿Cuántas veces en la mañana lo que menos tú quieres es leer la palabra de Dios? Pero decía el salmista, dice, yo tengo que doblegar mi alma. Nuestra batalla no es, nuestra lucha no es contra qué, contra sangre ni carne. No es el presidente que va a salir, no es el delegado, no es el vecino mío. No, son contra huestes y principados de maldad en las regiones celestes. Nuestro vecino, el presidente y el otro también necesitan lo mismo, necesitan a Jesucristo. Entonces no son ellos, es lo que los lleva a ellos a pecar, que fue lo mismo que está dentro de ti, pero en el caso de los hijos de Dios, fuimos salvados de lo que nos quería llevar al infierno, que eran nuestras inclinaciones que se manifiestan en contra de un Dios santo y bueno. Esa es nuestra naturaleza, hermano. Esa es nuestra naturaleza. No solo perdimos la justicia original, sino sufrimos un corte de la comunión con Dios, y no solamente ellos, sino que la muerte también sobrevino a todos, no solamente a Adán y Eva, viniendo todas estas cosas a estar como muertos en nuestros delitos y pecados y enteramente corrompidos en todas las facultades y partes del alma y del cuerpo. Por eso le decíamos, hermanos, que esta doctrina es muy conocida dentro de la Reforma como la depravación total del hombre. Y no es que el hombre, al ser depravado totalmente, quiera decir de que el hombre sea un ser inservible. No, Dios nos ha dado inteligencia. El ser humano, aunque no sea creyente, Dios le ha dado una inteligencia que podemos desarrollar medicinas, tecnologías, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que pasa es que nosotros, al ser torcidos, esos mismos logros nos los adjudicamos a nuestra creación y no le damos gloria a Dios por darnos esa inteligencia. Esa es la realidad de nuestra... Somos egoístas desde que nacemos. Un niño chiquito cuando aprende a hablar, ¿qué es lo primero que dice? ¡Mío! Y no lo presta. Tristemente es así. Ese es el pecado que está en ellos. Esto es mío. Es así. Esa es nuestra inclinación. Ahora, lo que cuando crecemos, modificamos más ese pecado y tratamos de que no se den cuenta que somos orgullosos y que somos egoístas, pero sí lo somos. Pero lo somos de chiquitico. Es una realidad. Ahora, hermano, no solamente perdimos esto, pecamos, perdimos la comunión con Dios y estamos tanto muertos, sufrimos tanto la muerte física como la espiritual. Y aquí hay un detalle, hermano, que nos asume a todo y me gustaría que las visitas que aún no han profesado su fe en Cristo, que por favor escuchen estas palabras. No son mis palabras, son las palabras de la palabra de Dios. Nosotros estamos muertos en delitos y pecados. Y quiero situarnos en Romanos capítulo 3, versículos del 10 al 19. Romanos capítulo 3, versículos del 10 al 19. Y quiero que pongas especial atención a las palabras inspiradas de Dios por boca del apóstol Pablo. Sí, lea, hermana.
No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engaña. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Mi amigo que nos visitas, tú estás en una condición difícil. Amigo que nos visita, que tu corazón, que tus sentimientos, que tus pecados no han sido perdonados por Cristo, déjame decirte que tu condición es bien difícil delante de Dios. Pero Cristo vino a salvar al mundo y no a que el mundo sea condenado por él. En este presente siglo malo tenemos un Salvador. No tenemos una oportunidad, tenemos la única oportunidad de salvación que es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Quiero que entiendas de que Cristo no fue engañado y fue atrapado como que si Él no se enterara de nada. A Cristo no lo crucificaron en una cruz porque Él estaba enseñando cosas que la iglesia no quería o que la religión judía no quería que ellos supieran. Cristo tenía que morir en la cruz para pagar por los pecados el tuyo y el mío. Yo te pido de verdad que consideres el privilegio que tú estás teniendo en esta tarde de estar escuchando tu condición pecaminosa y el remedio para esa condición pecaminosa y que vengas a los pies de Cristo. Vengas a los pies de Cristo porque no hay otro nombre, dice el apóstol Pedro, dado a los hombres por el cual podamos ser salvos que por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Dice, nadie viene al Padre si no es a través de Él. Él es lo único que tenemos. Por eso es que no solamente tenemos que llenarnos de Cristo, es que Él es el único puente, el único salvavidas, el único camino que podemos tomar para que nuestros pecados sean perdonados y ser reconocidos y adoptados como hijos de Dios. No hay otro, mi amigo. No puedo dejarte solamente con la lista real que son nuestros pecados, nuestra condición, solamente que te vayas con los efectos. No, en Cristo está la solución al mayor problema del hombre. Y el mayor problema del hombre no es porque estés sobregirado en la cuenta de banco, no es porque te esté yendo mal en tu trabajo, no es porque estés atrasado en el pago de la casa. Tu mayor problema es tu pecado que te está alejando de Dios y que la ira de Dios está sobre ti todos los días hasta que la sangre de Cristo cubra tus pecados y que tú entiendas que por medio del Espíritu que hasta este segundo tú estás enemistado con Dios. Dios quiere que tú vivas y vivas en abundancia. No desprecies el regalo que Dios nos ha dado. Es una bendición que nuestros pecados salgan a la luz para que nosotros los veamos y vengamos a los pies de Cristo y le pidamos perdón. Es una bendición. Nuestra mayor humillación va a resultar en nuestra mayor bendición, que es reconocer nuestros pecados, pero venir a Él, que Él es santo y sin mancha. Él es el Todopoderoso y lo que desea es una comunión perfecta con nosotros. De hecho, nosotros fuimos los que le fallamos y Él fue el que dio el pago de rescate por nosotros. Por eso es que de tal manera amó Dios al mundo. Y ese texto no solamente está hablando de un amor
bueno, grande. No, un amor espectacular y específico, dice el texto, porque de tal manera amó Dios al mundo, de una manera única, que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino más tenga vida eterna. Por eso vino Cristo. Mi hermano, quiero que te lleves eso a casa y que realmente medites en el día de hoy de que lo que Dios quiere es tu rescate. Dios no necesita nada de ti. Dios, estando tú o no estando tú, Dios sigue siendo Dios. Pero ahora la presencia de Dios en nosotros es lo que marca toda la diferencia. Quiera Dios que así sea en cada una de nuestras vidas. Bueno, hermano, vamos a orar para despedir esta clase. Amante Padre Celestial, gracias, Señor, por revelar nuestro pecado, porque esa es la mayor muestra de amor que tú tienes para con nosotros, mostrando nuestra incapacidad, lo que se ha divorciado entre Dios y nosotros, lo que ha quebrado esta relación. Pero tu sangre, tu cuerpo crucificado, esa sangre pura derramada por nuestros pecados fue la que satisfizo la ira de Dios. Y ahora, Dios mío, tenemos amplia y generosa entrada delante de tu presencia. Señor, gracias, porque si no hubiera sido tú, no hubiera sido nadie. No hay otro que pueda cumplir todas las expectativas para que tu ira fuera aplacada que Cristo, Señor. Gracias por darnos a tu Hijo. Gracias por darnos a tu Espíritu que nos redarguye, que nos llama, que nos muestra nuestro pecado, pero que nos lleva también a los pies de tu Hijo Jesús. En el nombre de tu Hijo Jesús te pedimos todas estas cosas. Te damos gracias. Amén. Bueno, mis hermanos, estamos despedidos de la clase.